Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles una muy cordial bienvenida, saludarlos, decirles que nos gozamos mucho con que nos acompañen a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da una cálida bienvenida y listos para comenzar una nueva incursión en el libro de Gálatas. Acordémonos que nuestro Maestro Jesús anunció la presencia y el advenimiento del Espíritu Santo que arrojaría más luz. Cuando Él dijo en San Juan 16:12 que Él tenía muchas cosas para decirles, pero ellos no lo podían asumir, no lo podían recibir. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, Él los guiaría a toda la verdad. No hablaría por sí mismo, sino que hablaría lo que oyere. Y Él glorificaría a Jesús. Tomará de lo mío, dice el Maestro, y os lo hará saber. Efectivamente, cuando el Espíritu Santo viene, inspira. Siempre ha inspirado a los escritores bíblicos, como nos lo cuenta la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro. Y ahora leemos el texto de San Juan, capítulo 16. De paso, amigos, repasemos. Qué bonita expresión que leemos acá. 16, versículo 7. La necesidad de que Jesús se tenía que ir para que venga el Espíritu Santo. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador o Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ya no me veréis más. Él va a recibir la aprobación del Padre y a otorgar justicia a aquellos que creen en Él. Es la justicia por medio de la fe en Él. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, comienza un proceso penoso, necesario de juzgar y eliminar a aquellos que son rebeldes a la voluntad de Dios. Notemos más, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar o sobrellevar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estamos leyendo la Biblia de las Américas, una versión interesante en la traducción, también ajustándose a los originales. Al mirar Gálatas, seguimos repasando, amigos, que la piedra de tropiezo, Cristo es el que entra, y ya les había dicho a los judíos, según leíamos en Mateo 21, ya leímos los textos, vamos solamente a repetirlos de memoria, que por haberse resistido al amo de entregarle los frutos que el amo reclamaba, castigando los emisarios, siervos que el amo enviaba, representando a los profetas, finalmente matan al hijo. Y entonces estos malvados pretenden apoderarse de la viña. Pero aquí entonces que Jesús les hace la pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña a estos labradores malvados? Y ellos responden inconscientemente, ignorantemente, los destruirá miserablemente, pero arrendará la viña a otra gente que produzca los frutos que el dueño reclama. Bien, allí cuando aparece Jesús, siendo la piedra de tropiezo que marca la diferencia de esta gente que no aceptan las condiciones del amo, no solamente perjudican a los siervos, los maltratan, los matan, sino que se rebelan contra la voluntad del amo. No quieren saber nada del amo. Apoderémonos de la viña, como que ellos la pueden gobernar a su antojo. Pero el dueño de la viña reclama lo que le pertenece. Y así, amigos, el dueño de la viña, nuestro Dios, que envía a su Hijo, y ahora el Hijo que fue rechazado por los edificadores,
como nos lo cuenta el Salmo 118, 22, 23, es puesto como piedra de tropiezo, retorna como roca de escándalo, de acuerdo a Isaías 8, 14, 15. Bien, ahora vemos a esta roca, esta piedra, que les hace frente a toda esta gente, y especialmente por medio del Espíritu Santo, con la doctrina de la justificación por la fe. Acordémonos, amigos, esto va a ser fundamental. Esta es la gran diferencia, la sustancia misma de diferencia entre judaísmo y cristianismo. La que es la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la pretendida gloria del hombre. El hombre cree que por guardar los mandamientos ya obtiene el favor de Dios. No, porque esa obra de Dios hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo, y es cumplir el estándar de la ley. Nadie puede llenar esa exigencia que la ley trae, lo decía Romanos 8:3, porque ante la ley es imposible por la debilidad de la carne. Pero entonces Dios urde su propio plan, enviar a un ser humano que satisfaga las exigencias de la ley. De allí que Jesús dijo que Él no vino para abolirla, vino para cumplirla. Y al obtener victoria Jesús, habiendo cumplido todos los mandamientos sin sombra de pecado. No cuenta así Hebreos capítulo 4:15, cuando dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él vivió todo lo nuestro, semejante a la carne, igual que nosotros, lo leemos ahí, pero sin pecado. Leemos el texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero no pecó. Y entonces esa es la gran diferencia entre Jesús y los seres humanos. Si alguien pregunta o dice, ¿cómo es posible que un ser humano no peque cuando viene acá a la tierra? Pues Jesús lo demostró, eso es un hecho histórico, amigos. Acordémonos que este tema de la historicidad de Jesús es otro capítulo, ya se abordó en una de las series anteriormente, y ahora lo único que cabe mencionar es que este Jesús, probado en la historia por historiadores clásicos como Tácito, Suetonio, aún Josefo cuenta acerca de él, que vino acá a la tierra en tiempo de Poncio Pilato y aún del emperador Tiberio, y cumplió lo que la profecía decía que debía cumplir. Y vino a exaltar la ley de Dios. Y el Espíritu Santo ahora, inspirando a los seguidores de Jesús, a los discípulos del Maestro, escriben cosas como Gálatas, capítulo 3. Y especialmente remarcan la presencia de Jesús, la piedra de tropiezo. ¿En qué sentido? Diciendo de la ley lo que tiene que ser dicho. Que quien depende de la ley es maldito. Porque la ley ya lo dice, tú violas, lo vas a pagar. Y amigos, uno se pregunta quién desearía estar sometido a una ley que si uno le falla, pues vuelve contra uno. Porque la ley tiene la función de describir la condición del hombre, pero solamente se puede cumplir siendo nueva criatura. Por eso nos hace falta aceptar la justicia de Dios, que es creyendo en la provisión de Dios, Cristo Jesús. La justicia de Dios es Jesús. Y entonces la aceptamos, Dios inicia un proceso de transformación en el alma, profetizado en Ezequiel 36. Esparciré agua sobre vosotros, agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, de vuestros ídolos os limpiaré. Pondré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y pondré el espíritu para que andéis en mis mandamientos. Nos acordamos del texto que lo hemos citado varias veces. Esa obra de conversión, de cambio, de transformación, de renovación, la hace Dios solamente en aquellos que creen. Aún, como dice Mateo capítulo 21, nos acordamos, aquel que cae sobre la piedra es quebrantado, se quebranta ante Jesús, para que el Señor comience a hacer esa operación, proveerle naturaleza divina, dirá la segunda carta de Pedro capítulo 1. Nos hace nuevas criaturas y entonces el Espíritu Santo mora en el creyente y lo habilita para que siga al Maestro. Y aunque tenga una o dos caídas, el Señor lo levanta para que insista otra vez, hasta que el caminar cristiano se va fortaleciendo, el hombre interior, dijera el apóstol Pablo, se va renovando de día en día. Y pasa el tiempo y la persona se convierte en fuerte seguidor de Jesús, no se avergüenza de su Maestro, lo sigue, le obedece, y entonces el cielo va observando
su observancia, su cumplimiento de los mandamientos. Y aunque a veces creamos que no hay progreso, podemos mirarlo así desde el punto de vista humano. A la vista de Dios sí hay progreso. Él es el que sabe. No nos cabe a nosotros alabarnos y decir, ya yo lo estoy logrando. No, jamás debemos decir eso. Sino que Dios sea el que ponga su bendición, su aprobación. Bien, vamos entonces a avanzar con esta porción de Gálatas capítulo 3. Quedamos capítulo 3, vamos a leer versículo 10, vamos a retomar en adelante acerca de la maldición en aquellos que dependen de la ley de Dios y desechan la justicia de Dios, que es la provisión de Jesús para nuestros pecados. Gálatas capítulo 3, versículo 10, leemos así en la versión Reina Valera, ya vamos a mirar otras versiones también. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por ello, amigos, invito a que busquemos Deuteronomio capítulo 27, versículo 10. Allí hay la pronunciación de los votos para cumplir los mandamientos. Y al final dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, habla de un hacer, de un obedecer. Esto lo menciona el versículo 10 que acabamos de leer, que decía, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque Moisés dijo, maldito el que no permaneciere en las obras de la ley. Bien, ahí le tenemos, estamos leyendo la versión de la Biblia de las Américas, versículo 10. ¿Sí? Vamos a leer Deuteronomio 27, amigos, les invito, capítulo 27, pero desde los primeros versículos, ya se leía allí el versículo 26, voy a sugerir entonces, para que podamos apreciar esta orden de Dios, de que Él quería que se cumplieran sus mandamientos. Noten acá, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases al Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Y veremos, amigos, desde el versículo, vamos a leer el versículo 14 en adelante. Vamos a adelantar el texto. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Noten que la forma en cómo se expresa esta ley, hay maldiciones. La persona que haga escultura o imagen de fundición, que es abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá, sí, que así sea, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. El pueblo tiene que decir que así sea, que sea maldito. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. El pueblo dirá, sí, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y el pueblo, ¿cómo debía responder? Apoyando esa maldición. Maldito el que permitiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y el pueblo así también responde. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y el pueblo responde nuevamente, amén. Y así, mientras se van dando diferentes maldiciones, leamos entonces versículo 26. Es allí donde el apóstol Pablo refiere en el texto de Gálatas, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y el pueblo dirá, amén. Por lo tanto, depender de la ley significa estas palabras, maldito el que no lo haga.
Y efectivamente, amigos, en todas las leyes de Dios hay una pena, en algunos casos pena de muerte también, dependiendo el mandamiento y la gravedad de la falta del mandamiento. Entonces, maldito el que no lo haga. Pero en el libro de Gálatas, retomamos, dijimos capítulo 3, leíamos el versículo 10, miremos el 11 en adelante. ¿Qué hace Jesús para rescatarnos de esa maldición por no llegar a cumplirla? Ese estándar, la ley de Dios. Bien, miremos. Capítulo 3, versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Este es un texto basado en Habacuc. Vamos a buscarlo. Capítulo 2, versículo 4. Allí se enseña: el justo por fe vivirá. Y entonces la fidelidad del justo es escuchar la voz de Dios y hacerla. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Confiando, creyendo, obrando también. Porque Dios no lo va a salvar en la inactividad. Acordémonos el caso de Abraham, del cual cuenta Santiago. No solamente lo justifica creyendo, sino haciendo. Y fue cuando sacrificó a su hijo, o intentó hacerlo, recibió la aprobación de Dios. La fe pues tiene que tener obras. Bien, este es el texto que estamos leyendo. Leíamos nuevamente la versión de la Biblia de las Américas. Y ahora Jesús que interviene para quitarnos esa maldición. Esto lo vemos desde el versículo 12. Gálatas 3, 12. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque la Biblia así lo dice en Deuteronomio capítulo 21, 23. Maldito todo el que cuelga de un madero. Vayamos a ver el texto entonces de Deuteronomio 21, 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás, a quien fue crucificado, ajusticiado sobre un palo. Lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que hasta allí Jesús cumple con su muerte, Él carga con toda la maldición. Maldito porque fue colgado. Increíble, un ser absolutamente inocente, puro, sin pecado. Y que se le pueda decir maldito porque fue colgado de un palo. ¿Por qué, amigos? Porque entonces ahí se cumple el texto que Él pagó la maldición para que nosotros podamos escapar. ¿Se observa? Bien, volvemos a Gálatas otra vez. Leíamos capítulo 3, versículo 13. Avanzamos. Nuevamente 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús, noten esto, la bendición de Abraham venga a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo por medio de este instrumento, que es la fe. No la obediencia, es creer en la promesa de Dios. Y parece tan simple, amigos, y sin embargo la mente le cuesta creerlo. Tal vez cuando estamos de buen humor, de buen estado anímico, podemos decir, está bien, yo acepto. Pero cuando uno anda inseguro, con tristeza, con miedo, y piensa, no, es demasiado fácil, yo tengo que hacer algo. Dios dice, no, cree solamente, ya va a llegar el turno que vas a hacer algo. Y es que al creer, permitir que Dios entre en el alma, para que Él comience a hacer la transformación, y entonces luego se ven las consecuencias, las obras, no antes. Amigos, antes no podemos. Déjenme que se los ilustre de formas tan simples, sencillas. Cuando nos sentimos mal, podemos ir a ver al médico. Y depende de nuestra actitud para con el médico. Si creemos en él o no. Estamos mal, estamos tosiendo, escupimos sangre, algo hay. Pero nos da cierta desconfianza el médico. Lo vemos joven, no muy famoso. Quisiéramos un médico que inspire más seguridad, y es como joven que es. Entonces el médico nos dice, mire señor, quítese la camisa, los quiero auscultar, los quiero revisar cómo está su respiración. Y nosotros decimos,
está bien, cágame. Empezamos a no creerle, ¿sí? Ahí empezamos mal, porque estamos escupiendo sangre, andamos mal, pero el médico no nos inspira. Bien, nos dice el doctor, mire, yo estoy viendo que ahora le hago unos estudios, vamos a llevarlo a hacerle un scan, un CT scan, o sea, pasarlo por la computadora, vamos a verle acá. Y entonces allí el médico, aunque es joven, toma tiempo, pasamos horas allí. Nos dice, venga acá que le vamos a sacar radiografías de sus pulmones y estamos frente a la máquina. Pero nosotros siempre desconfiados. ¿Por qué? Porque el médico es joven. No me inspira el médico. Yo quisiera operar a un médico viejo. O sea, todo lo que dice, se lo voy a hacer, está bien. Pasar por el CT scan, ponerme frente al aparato allí de rayos X, que me auscultó, me dice, respire acá, a ver, vamos a tomarle la presión. La enfermera, ahí está el CT scan. Vamos a tomarle otra vez la presión porque se aparece alta. Y nosotros, que hagan lo que quieran, el médico no me inspira. Y que me venga a decir alguna cosa que no entra en mi cabeza, que el remedio que él me llega a traer complicado, menos lo voy a creer. Nos damos cuenta, amigos, así es la vida espiritual. Si no nos entregamos, andamos mal. Y Dios pide, entrégate, que el médico sabe lo que hace. Pero aquí, amigos, que sigo con la ilustración, finalmente ya pasamos horas en el hospital, nos hicieron de todo. Y el médico dice, mire, señor, quiero decirle que los resultados, y lo vemos tan joven, y yo viejo, ¿qué me va a decir? Si hasta yo le puedo enseñar cuántas cosas de la vida que yo sé. Y así hablamos. Amigos, a veces hacemos así con Dios. Si Dios me va a entender, Dios, teniendo tanta gente en el mundo, y yo soy uno más con mis problemones que tengo. Bueno, pero a ver ¿qué me va a decir? ¿Qué dice la Biblia? Y entramos con desconfianza. Finalmente el médico da su receta. Mire, lo que usted tiene es esto. Y da el nombre de una enfermedad que ni sabemos. ¿Qué es? Tendré que ir a buscar en un diccionario. ¿Qué quiere decir? Alguna vez me pasó con alguna situación familiar y retuve el nombre de la enfermedad. Diagnóstico de Hirschsprung. ¿Qué será eso? Y repetirlo para ir a ver a mis diccionarios. Y ahí, mire, ahí aprendí. Acá lo mismo, amigos. Pero aquí que después de darle el diagnóstico, que está bastante complicado, para hacerlo simple, nos dice, mire, lo que usted tiene que hacer es 1, 2, 3. Nada más. Tan fácil. No sé qué usted quería. 1, 2, 3. Pero aquí que salimos afuera y dudamos. No, es demasiado fácil. Yo estoy tosiendo, vomitando sangre y me sale con 1, 2, 3. No. Yo tengo que buscar mis métodos que yo sé que funcionan. Porque yo sé que hay algo más grave que lo que... Porque no tiene experiencia. ¿Qué sabe? ¿Qué es lo que vio en las máquinas? No vio nada. ¿Nos damos cuenta, amigos? Los judíos actuaban de esa manera. Ellos no creían en el diagnóstico que Jesús les daba. Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Me dejan, amigos, que les haga a ustedes el diagnóstico? Me lo hago a mí. Jesús lo hizo a los judíos. Y ese diagnóstico sigue hasta el día de hoy. Aparece en Mateo capítulo 23. Les invito a que me acompañen a leer, que leamos juntos. Así esta ilustración que estamos escuchando llega a ser útil, ¿no? Y aprendamos lo que es la salvación por creer en el diagnóstico, en lo que se nos diga y en la terapia que se nos proponga. Capítulo 23 de Mateo, desde el versículo 29 en adelante. Miren lo que se dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, esta es la Biblia de las Américas, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, de nuestros ancestros, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de esta gente tan santa, cuyos monumentos están adornando. Que el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, el profeta Zacarías, los profetas, en fin. Y están ahí los judíos adornando, embelleciendo, ahí están los sepulcros. Qué gente maravillosa, qué asesinos nuestros ancestros, ¿verdad? Ese es el tema que Jesús está trayendo. Bien, versículo 31. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas.
Llenad pues la medida de culpa de vuestros padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, y ahí entonces Jesús va a dar la prueba de por qué les llama camada de víboras. Yo os envío profetas, sabios, escribas, es decir, nueva gente y buena gente. De ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Cómo es eso que ustedes dicen? Que si ustedes hubieran vivido en los tiempos antiguos, no hubieran sido cómplices, hubieran detenido a sus padres, a sus ancestros, de cómo estaban tratando a los grandes profetas, como Jeremías. Una historia preciosa la de Jeremías, un hombre, un siervo de Dios. Y cuánta oposición tuvo. Hasta lo tiraron en un pozo seco allí, en medio del barro. Y un extranjero, Ebed-Melech, lo tuvo que recoger porque nadie tenía compasión de este hombre. Imagínense el sepulcro ahora, en los días de Jesús. Y aparece un judío. ¡Wow! Jeremías, vamos a limpiar esto. Qué hombre, qué siervo, qué terrible los enemigos, el rey Sedequías, por ejemplo. Y hablamos así. Y Jesús nos la devuelve. Hipócrita. Eres igual que tu ancestro. Porque yo te voy a enviar un nuevo Jeremías y le vas a hacer lo mismo. A ver, leamos otra vez, amigos, el texto. Ahí tenemos esa escena muy triste del profeta Jeremías echado a un pozo y solamente un moreno etíope fue quien se compadeció, Ebed-Melech, y lo sacó. Ni siquiera ningún compatriota israelita tuvo compasión. Tuvo que ser un extranjero. Miremos el texto todavía de Mateo, capítulo 23. Dice 34, 33, para ver el contexto. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío, es decir, nuevos, profetas, sabios, escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Nos damos cuenta, amigos? Somos pecadores, por más que digamos que con los labios o aún con el corazón, que tengamos la intención, yo me quiero portar bien, hasta que Dios no nos cambie el corazón. Y ese es el judaísmo, amigos. Estamos tocando el meollo del asunto. Si no se acepta la piedra de tropiezo que nos dice estas palabras en la cara como una bofetada, que somos iguales de malos que los antiguos, por más que estemos adornando los sepulcros de los grandes santos allí, y están haciendo hasta oraciones y que Dios tenga misericordia, que nos portaremos bien. Amigos, somos malos. Por eso hacía falta aceptar la provisión de Dios, esa justicia de Dios con la cual se nos declara santos, justos, buenos, aceptando a Jesús, para que Él luego comience a hacer la operación de cambio, nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Y entonces la justicia de la ley comienza a brillar, a obedecer los mandamientos. Maldito si no cumples, porque has nacido de nuevo. Miremos todavía más, vamos a ir a Gálatas otra vez, capítulo 3, estábamos leyendo en la versión de la Biblia de las Américas, estamos escogiendo ahora para estudiar, para avanzar los conceptos del apóstol Pablo. Bien, leemos versículo 11, que lo hemos leído pero retomamos. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley o por lo que exige la ley, es evidente porque dice Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. La ley exige cumplir y hacer, no tanto creer. Son dos cosas de diferente ámbito. Cristo, pues, versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley, así, habiéndose hecho maldición por nosotros, como dice, habíamos leído Deuteronomio 21:23, maldito todo el que cuelga de un madero. Versículo 14, allí hay un mensaje de esperanza, y es que todos aquellos que creen se convierten en descendientes de Abraham, ya que Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, los que creyeran como Abraham.
14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu creyendo por medio de la fe. Y ahora, amigos, aquí hay dos asuntos que van a ser discutidos por el apóstol Pablo. La promesa dada a Abraham y una ley dada 430 años más tarde con Moisés. ¿Se oponen? ¿O vivimos por la promesa que se le dio a Abraham? Cuando se le dijo a Abraham, se le propuso, cuenta las estrellas y las puedes contar. Así te prometo, va a ser tu descendencia. Y él creyó y Dios le gustó. Entonces se lo contó como justicia. Pero hay aquí, amigos, que también se computa como justicia la acción. Pero leamos primeramente los textos. Vamos a ver. Otra vez estamos en Gálatas capítulo 3. Miramos los textos a continuación. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Él le prometió que le iba a dar descendencia. Por lo tanto, lo que venga después no lo va a modificar, no lo va a mejorar, porque ya está el pacto y nada menos hecho por Dios con un siervo que es Abraham. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien como a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Es uno solo. Pues amigos, miremos el texto donde aparece esta porción de que se hicieron las promesas a Abraham. En varias partes aparece esa expresión. Vamos a buscar en Génesis capítulo 22, abrimos allí. Fíjense, amigos, desde el versículo 13, para ver solamente el contexto, por qué Dios hizo semejante repetición. Ya lo había dicho antes, que iban a ser benditas en él las naciones. Pero miremos acá. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Allí es cuando entendió el plan de salvación, que Dios le proveía, en este caso, el reemplazo del propio hijo Isaac. Y ese reemplazo, en forma de carnero, era un símbolo, porque Dios proveería el verdadero reemplazo, que es el gran carnero de Dios, la gran oveja de Dios, el gran cordero de Dios, Cristo el Señor. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Fíjense, amigos, al decir en tu simiente, son benditas todas las naciones de la tierra. Aquí quiero contarles que hay una diferencia con los judíos, porque los judíos toman esta palabra zera, palabra hebrea, para significar mucha gente. Descendencia, linaje, son sinónimos. Y simiente también, o semilla. Pero semilla entiéndese como multitud de personas. Este es el concepto más común de la palabra zera, que acá se traduce como simiente. Y por lo tanto, dicen los judíos que Pablo está manipulando el texto, que mientras Abraham, acá podemos leerlo, dice así, zera, simiente, generación, linaje, semilla, también fruta, planta en tiempo de siembra. Y entonces se nos da, miren la definición, simiente, generación, linaje. Y luego entonces el número de palabras, miramos ahí todos los usos que tiene. Pero siempre se habla de un linaje de mucha gente o descendencia también. Pero que no se aplica en forma individual a un individuo.
Y entonces el judío dice, esta es una de las pruebas que muestran que Pablo manipula el texto. A Abraham se le dice en tu simiente, es decir, en tu nación van a ser benditas todas las naciones, no en una persona como pretende Pablo. Leamos otra vez el texto de Gálatas de Pablo, capítulo 3, versículo 16. 3:16. Dice allí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Saben, amigos, que en la Biblia hay ejemplo de simiente en forma singular. Esto aparece en Génesis y se usa la misma palabra zera para un individuo. Miremos Génesis capítulo 4, las palabras de Eva, que a la muerte de Abel ella felizmente puede concebir y da un hijo que lo reemplaza, Set. Versículos 25 y 26 leemos. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Me ha sustituido otra simiente. La palabra hijo allí es simiente, ¿sí? Vamos a mirarlo si queremos en el hebreo también. Ahí se nota, es una persona. Y se usa la palabra zera. Me ha sustituido una semilla. Otra semilla me ha dado. Amigos, el apóstol Pablo, cuando utilizó la palabra zera en singular, Dios estaba inspirando que efectivamente, además de que Dios bendecía a Abraham con la posteridad, la descendencia numérica, Israel en este caso, pero el texto apunta más que en Cristo, ese hijo en singular y en mayúscula también, es el Hijo de Dios. Aquí estamos teniendo capítulo, fíjense amigos, Génesis 4:25, estamos leyendo directamente del original. Y noten allí la palabra zera, se lee de derecha a izquierda, es la que aparece. Las otras traducciones, pueden notar ustedes, Biblias en inglés, en hebreo aparece allí, se lee de derecha a izquierda, lee Elohim zera, esa continuación. Ahat dice después, o Ajar. Entonces, Nas me trae otra descendencia en su lugar, me trae otra semilla en su lugar, ha señalado Dios descendencia, otra descendencia. Fíjense amigos, ninguno traduce hijo, ¿sí? Pero entonces ahí lo ponen como en singular, que es lo que nos importa. Zera se utiliza en singular. Por lo tanto, la traducción o la aplicación que Pablo le hace en Gálatas capítulo 3, cuando dice que a Abraham se le dijo que en tu simiente, en tu zera, esto recordémonos, esto aparece en Gálatas capítulo 3, versículo 16, allí, eso es lo que importa. Ese es Cristo, una persona. Ahí lo tenemos otra vez. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su zera. No dice a las zeras en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu zera, la cual es Cristo. Y entonces, siendo bendecido Abraham, porque Cristo le vendría. Todo el mundo sería bendito en ese Cristo que saldría con los siglos descendiendo de Abraham. Ahora bien, amigos, no obstante esta promesa de bendición dada a Abraham, porque estaba a punto de matar a su hijo, y el ángel de Jehová, que es Jehová es el que está hablando allí, dice, por mí mismo he jurado, yo te prometo el zera que va a llegar para ti. Pero aquí que 430 años más tarde aparece la ley de Moisés, que hubo un cambio, que ya no es más creyendo, sino ahora haciendo. Ese es el gran tema. Y que causó conflicto con los judíos, porque se olvidaron de la fe para hacer. Y de remate, para que sea bien hecho, agregaron la tradición de los ancianos, la Mishnah,
en los días de Jesús, que procuraban hacer bien las cosas, más perfecta, más correcta, y cada vez se alejaban más de Dios, porque no buscaban la fe, como Abraham, que creyó, y que Dios entonces comienza a transformar su corazón. Leamos pues entonces Génesis, estamos en la versión de la Biblia de las Américas, el capítulo 3, versículo 17 de Gálatas en adelante, para ver en la traducción detalles, el conflicto que hay entre la promesa dada a Abraham, en que había un zera, es decir, una simiente, una semilla, que es Cristo, y la ley de Moisés que vendría siglos más tarde. El texto va a decir 430 años más tarde. Viene, pero ¿acaso esta ley invalida, hace nula la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia y a su simiente? ¿O cuál es el propósito de la ley? Alterar este plan, traer un nuevo plan. ¿Cómo encaja este plan? Que era creciendo, haciendo como Abraham. Bien, de eso trata esta porción que leemos a continuación. Leemos pues entonces capítulo 3, versículo 17 en adelante. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde con Moisés no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios con Abraham, como para anular la promesa hecha a Abraham. Porque si la herencia dependiera de la ley, ya no depende de la promesa que se le dio a Abraham, que se le pidió a Abraham que se mantuviera en la fidelidad, pero él la recibe porque creyó e hizo cuando intentó sacrificar a su hijo. Pero Dios se la concedió a Abraham, esa herencia, por medio de una promesa y de un juramento. Yo te voy a dar por lo que me hiciste. No me negaste a tu hijo, a tu único. Versículo 19. Aquí, amigos, la parte capital también de toda la epístola de Gálatas. Entonces, ¿para qué fue dada la ley 430 años más tarde? Y la respuesta es, fue añadida, fue agregada a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, la zera, a la cual había sido hecha la promesa a Abraham. Ley que fue promulgada mediante ángeles, es decir, la ley añadida 430 años más tarde, mediante ángeles por mano de un mediador. Los judíos siempre creyeron que la ley fue dada por ángeles que estaban ellos transmitiendo la voluntad de Dios y Moisés era el mediador. Bien, vamos a comentar ahora el versículo 19. ¿Cuál es el propósito de la ley? Fíjese que el texto dice que fue agregada, fue añadida. Estaba la promesa. Pero entonces, 430 años más tarde, ¿para qué fue agregada? Dice, a causa de las transgresiones. Esto es para hacer más patente, más pecaminosa, más horrible el mal obrar. Una forma de entenderlo es, la ley fue agregada, fue añadida, apareció más tarde para hacer del mal obrar un delito legal. Las personas cometían falta en la antigüedad, pero venida la ley ya no es un pequeño error, es un crimen. Ya no se trata de una mera equivocación, ahora esto es un delito. Somos delincuentes, aquí no meros que nos equivocamos. ¿Saben? No sé si ustedes habrán observado, presenciado juicios, pero suele pasar cuando ante el juez exponen las partes y allí la persona que cometió el error dice, señor juez, usted sabe que uno comete errores. Lo que me pasó fue un error. No fue un error, fue un crimen. Tú violaste a la muchacha, tú atropellaste a una persona, tú estabas ebrio. Un error, todos cometemos errores. Yo, es verdad, tomé una copa de más. No, fue un crimen. ¿Se nota la diferencia, amigos? Es que nosotros minimizamos el problema cuando Dios lo pone en su justa perspectiva. Quiero que lo mires. Esto es lo que hiciste. Quiero darles un ejemplo, amigos. El caso de Abraham. La Biblia nos cuenta que Abraham, para protegerse, le dice a su esposa, tú vas a tener esta merced conmigo. Que cuando vayamos desde donde ellos proceden, Ur de los Caldeos, tenían que venirse a Canaán, la tierra que Dios les estaba prometiendo. Ellos eran matrimonio, pero también eran medio hermanos. Casado Abraham
con su media hermana, ambos hijos del mismo padre, pero de diferentes madres. Y entonces cuando ellos estuvieron en esa situación, ellos se movían, viajaban de un lugar a otro y siempre anunciaban, ella es mi hermana, para que, ya que era hermosa la señora y de avanzada edad, él tenía 75 años, ella 10 años menos, los pecadores de aquel tiempo, los vecinos, malos muchos de ellos, no lo mataran para quedarse con la viuda. Al decir hermano, entonces está sola la señora. Ok, vamos a ver cómo la tomamos. Entonces prefería eso Abraham. Hasta que se encuentra con una situación que es Abimelec, el rey de Gerar, Génesis capítulo 20. Quien el hombre va a tomar a la señora como una nueva esposa. Ella traía esposa. Y entonces la toma. Y Dios le dice, no hagas eso porque él es profeta. Pero he aquí, amigos, ahora vamos a leer los textos, que venida la ley, 430 años después, con Moisés, en Levítico 18 y en Levítico 20, se nos cuenta que este acto, como el que hizo Abraham, de unirse en matrimonio, hermanastros, aquí es un crimen. Levítico 18, no lo hagas. Y Levítico 20, lo haces, tú tienes que morir. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Cómo es que Dios le permitió? Y aún le llama profeta. Él va a orar por ti para que tú seas sanado, le dice Dios a Abimelec en sueños. ¿Por qué, amigos? Primero, porque para el tiempo de Abraham era lo mejorcito que había en todo el planeta. Dios escogió a alguien que forme una raza de creyentes y vio a este señor mayor, Abraham, que ya cargaba un problema, un mal matrimonio, que a la vista de Dios estaba malo porque Dios siempre lo vio malo. Es decir, siempre después que se puebla la tierra. Acordémonos que al comienzo del mundo era natural que los hermanos tomaran a sus hermanas. Caín tomó a su hermana. Y así Set a la suya, etc. Hasta que se fue poblando la tierra. Cuando luego ya era incorrecto tomar a la propia hermana como esposa. Y sin embargo, en los días de Abraham, era tanto el pecado que había alrededor, que Dios, buscando a alguien que tenga el corazón de Dios, escogió a Abraham. Insisto, lo mejor que había, pero con un pecado a cuestas, su mal matrimonio. Leamos pues entonces Génesis capítulo 20, para entender este fenómeno de que la ley de Moisés aparece para hacer del simple error un tremendo pecado. Para eso es la ley. Y cuando se nos condena, nos vemos pecadores, rápidamente buscamos el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y entonces allí se nos exonera, se nos limpia, se nos da un nuevo corazón, somos aprobados, aceptados por Dios, se nos da el Espíritu Santo, podemos obedecer a Dios, podemos agradar a Dios porque Cristo está de por medio. Abrimos pues entonces Génesis capítulo 20. Desde el versículo 1 miraremos esta historia de Sara, que casi entra en manos de Abimelec, un rey vecino de Canaán. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cádiz y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dice, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también me dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Noten, amigos, que Abimelec dice que lo hizo íntegramente con limpieza. Y sin embargo ya se traía una esposa, como miraremos después. ¿Cómo es eso que hace con limpieza de manos y Dios le acepta que con integridad de corazón me estás haciendo esto? Cuando ya era casado. Porque en la antigüedad, que el individuo tenga varias esposas, tomadas solteras previamente, estaba permitido. No que era bueno, era la sociedad lo consentía como tal y Dios se movía hasta que Él diera más luz a través de las leyes de Moisés. Ese era el plan. Dios quería que la luz viniera de errores que los hombres cometían, entre ellos
el harén, que el hombre tenga sus muchas mujeres. Como la sociedad permitía estas cosas, olvidando el modelo que Dios dejó con Adán y Eva, Dios lo tolera hasta que llegue la luz. A través de Moisés, a todo el pueblo israelita, que se predique estas cosas, así toda la gente tiene luz y abandonen sus malos hábitos. Bien, no obstante, permitirse el harén, es decir, el rey tiene su esposa, pero escoge una soltera y otra soltera, en fin, y forma su harén de mujeres, de esposas. No obstante, en la sociedad antigua, siempre fue mal mirado y castigado el adulterio, que no es lo mismo. Es robar, tocar la mujer del prójimo. Eso no se podía tolerar. Por eso es que Dios interviene. ¿Vas a tocar a una mujer que es casada? No, yo no sabía eso. Noten, los dos están en la misma sintonía. Dios diciendo que es malo y el otro admitiendo que lo era, pero que se abstuvo de hacerlo. Leamos el texto otra vez. Miremos. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Noten los conceptos de Dios para alguien que está en falta, como es Abraham, casado con su medio hermana. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y después llamó a Abimelech a Abraham y le dice: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Noten, hasta eso Abimelech dice: lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Entonces agrega Abimelech: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Notemos la declaración. Abraham responde: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: esta es la merced que tú, Sara, harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos, siervas, se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y Abraham oró, dice el texto, y sanó Dios a Abimelech y a la esposa también. Leemos esa porción, noten ahí. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, a sus siervos, y tuvieron hijos. Bien, amigos, vemos todo lo que estamos escuchando está aprobado con la Biblia. Pero vayamos ahora a Levítico 18. Miren ahí, versículo 9, cómo Dios prohíbe el acto que hizo Abraham. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, ese es el caso de Abraham, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y capítulo 20 ahora, versículo 17, veremos también. Ahora es más severo, el mismo mandamiento, pero más severo, pena de muerte. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Notamos, amigos, entonces que el error que cometió Abraham, ¿cómo lo mira Dios? ¿Cómo fue siempre? Fue un crimen. Eso es la ley. Es mostrar qué grave es los llamados errores, travesuras que cometemos los hombres. Para eso sirve la ley. En la siguiente emisión, amigos, contaremos más ejemplos para sentar el principio de que la ley tiene una función, es agravar el concepto de pecaminosidad del pecado, lo malo que es a la vista de Dios. No sirve para salvarnos. La ley no fue dada para que, bueno, ahora voy a cumplir y a ver qué hay que hacer. No, es para que nos humillemos, nos entreguemos a Dios. Pidamos que Jesús venga a morar con nosotros, que nos limpie del llamado error, ahora revelado crimen, porque la ley lo revela como tal, para que Dios nos perdone. Él nos perdona. Para que nos dé a Jesús, Él nos da a Jesús, nos dé la solución, nos la da, nos dé un nuevo corazón, nos lo quiere dar,
para que, sanados, obedezcamos. Amigos, queremos darle gracias que nos acompañen, desearles que Dios los bendiga. Y así seguimos en contacto, aprendiendo cada vez más de esta porción de Gálatas, inspirada por el Espíritu Santo, a un siervo de Dios, quien responde a la acción del Espíritu Santo de esparcir luz, como decía la profecía mesiánica de Isaías 49:6, te pongo por luz de las naciones. Jesús era luz, sus discípulos eran luz para las naciones. Que Dios nos bendiga, que nos gocemos con esta luz de amor que Dios nos da y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces.